Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere mirar de frente, porque cuando la miras ya no podés fingir que no la sabías. La mayoría de las personas no sufre tanto por lo que hizo mal, ni siquiera por los errores que cometió, sino por todo aquello que no se animó a hacer. Por las palabras que se tragó. Por las decisiones que postergó. Por los caminos que no tomó cuando todavía tenía fuerzas para hacerlo. Ese es el dolor más silencioso y más profundo, porque no deja cicatrices visibles, pero se queda adentro, acumulándose con los años. Al principio no se siente como dolor. Se siente como una pequeña incomodidad, como una sensación difusa de algo no está bien, como un cansancio que no se va durmiendo, como una nostalgia rara por algo que nunca pasó. Uno sigue con su vida, cumple horarios, responsabilidades, expectativas ajenas, y se convence de que está todo más o menos bien. Pero el cuerpo y el alma no se engañan tan fácilmente. Ellos recuerdan cada deseo ignorado, cada impulso reprimido, cada vez que elegiste quedarte quieto cuando en realidad querías moverte. Con el tiempo, ese no hice empieza a pesar más que cualquier error. Porque cuando te equivocas, al menos hiciste algo. Te moviste. Intentaste. Pero cuando no haces, cuando te quedas paralizado, no hay historia que contar, no hay aprendizaje claro, solo queda la pregunta que vuelve una y otra vez, ¿y si lo hubiera intentado? Esa pregunta no tiene respuesta, y por eso duele tanto. Se convierte en una especie de ruido de fondo que te acompaña en los momentos de silencio, en la noche, cuando apagas la luz y ya no hay distracciones. Muchas personas creen que el mayor sufrimiento viene de las pérdidas, de los fracasos, de las decisiones equivocadas. Y sí, todo eso duele. Pero duele de una forma más limpia. Lloras, te enojas, haces duelo, y con el tiempo, aunque quede una marca, algo se acomoda. En cambio, el dolor de lo no vivido no se acomoda nunca. Se queda suspendido, como una vida paralela que no existió pero que podría haber existido, y esa posibilidad fantasma te acompaña para siempre. Hay gente que pasa años diciendo algún día voy a cambiar de trabajo. Algún día voy a hablar. Algún día voy a irme. Algún día voy a empezar. Ese algún día suena esperanzador, pero en realidad es una trampa muy sofisticada. Porque te permite sentir que no estás renunciando del todo, que solo estás esperando el momento adecuado. Pero mientras esperas, la vida pasa. Y no pasa despacio. Pasa rápido, pasa sin pedir permiso. Lo más triste es que muchas veces no nos damos cuenta del costo de no actuar hasta que ya es muy alto. Hasta que miramos para atrás y vemos años enteros vividos en piloto automático. Años en los que no pasó nada grave, pero tampoco pasó nada verdadero. Años correctos, prolijos, aceptables, pero vacíos. Y ahí aparece un tipo de tristeza difícil de explicar, porque desde afuera no hay motivos. Tenés trabajo, tenés gente alrededor, tenés una vida que, en teoría, debería ser suficiente. Pero no lo es, porque no es tuya del todo. El sufrimiento por lo que no hiciste también tiene otra cara, el resentimiento. No solo hacia los demás, sino hacia vos mismo. Una bronca silenciosa que se manifiesta en irritabilidad, en cinismo, en esa sensación de estar siempre a la defensiva. Porque, en el fondo, hay una parte tuya que sabe que se traicionó. Que eligió lo seguro cuando quería lo verdadero. Que eligió no incomodar cuando necesitaba ser honesto. Y esa parte no se calla tan fácilmente. Con los años, ese dolor se puede transformar en síntomas. Ansiedad, insomnio, apatía, tristeza sin causa clara. No porque tu vida sea terrible, sino porque está incompleta. Porque hay algo esencial que quedó pendiente. El deseo no desaparece cuando lo ignoras. Se transforma. Se filtra por otros lados. A veces como angustia, a veces como enojo, a veces como una sensación constante de estar viviendo la vida de otro. Y lo más duro es aceptar que muchas de esas cosas no las evitamos por falta de capacidad, sino por miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a decepcionar, miedo a perder lo que tenemos, miedo a descubrir que no somos quienes creíamos. Entonces nos convencemos de que es mejor no hacer nada. Pero no hacer nada también es una elección, y casi nunca es una elección inocente.
Hay personas que llegan a la adultez mayor con una vida llena de hubiera. Hubiera estudiado eso. Hubiera dicho que no. Hubiera dicho que sí. Hubiera dejado antes. Hubiera empezado antes. Y cada hubiera es una pequeña despedida de una versión de sí mismos que nunca llegó a existir. No es solo tristeza, es duelo. Un duelo sin ritual, sin cierre, sin reconocimiento social. Nadie te acompaña a llorar la vida que no viviste, pero duele igual. Actuar no garantiza felicidad, eso es importante decirlo. Hacer cosas no asegura que todo salga bien. Pero no actuar sí garantiza algo, el arrepentimiento. Garantiza que, tarde o temprano, vas a sentir que te quedaste corto con vos mismo. Que no fuiste fiel a lo que sentías. Y esa sensación pesa más que cualquier fracaso. La vida no nos pide que acertemos siempre. Nos pide que participemos. Que estemos presentes. Que nos animemos a dar pasos, aunque sean torpes, aunque sean pequeños. Porque el verdadero sufrimiento no está en caerse, sino en no haberse levantado nunca de la silla. En mirar pasar la vida desde la ventana, diciéndote que algún día vas a salir, mientras el tiempo sigue avanzando sin esperar. Y quizás hoy no puedas cambiar todo. Quizás hoy no tengas la fuerza para hacer ese gran movimiento que venís imaginando hace años. Pero hay algo que sí podés hacer, reconocer lo que estás postergando. Nombrarlo. Mirarlo sin justificarte. Porque el primer paso para dejar de sufrir por lo que no hiciste es dejar de mentirte. Admitir que hay algo que querés y que no estás haciendo. Y desde ahí, aunque sea despacio, empezar a moverte. Aunque sea un poco. Porque incluso el movimiento más pequeño ya es una forma de vida. La parálisis de la que hablamos no es la que se ve en el cuerpo. No es que las piernas no respondan o que las manos no se muevan. Esa sería más fácil de entender, más fácil de aceptar. La verdadera parálisis es interna, silenciosa, invisible. Es la parálisis del alma, de la decisión, del deseo. Es estar aparentemente funcionando, pero profundamente detenido. Desde afuera, nadie lo nota. Vas a trabajar, hablas, sonreís cuando hace falta, cumplís con lo que se espera de vos. Pero por dentro hay algo congelado. Algo que no avanza. Algo que sabe que tendría que moverse y no puede. Y lo más confuso es que no siempre sabes explicar por qué. No hay una razón clara. No hay un obstáculo concreto. Solo esa sensación extraña de querer y no poder al mismo tiempo. Muchos creen que cuando alguien no actúa es porque es vago, débil o poco motivado. Pero la parálisis psíquica no tiene nada que ver con la falta de fuerza. Al contrario, muchas personas paralizadas son extremadamente responsables, exigentes consigo mismas, cumplidoras. Personas que hacen mucho, excepto lo que realmente importa. Excepto eso que las acercaría a sí mismas. La parálisis interna se disfraza muy bien. A veces se presenta como exceso de pensamiento. Pensás, analizás, das vueltas, evaluás todos los escenarios posibles. Te decís que estás siendo prudente, maduro, racional. Pero en realidad, estás detenido. El pensamiento, que debería servir para actuar mejor, se convierte en una jaula. Pensás tanto que el cuerpo nunca entra en escena. Otras veces la parálisis se disfraza de cansancio. No hago esto porque estoy agotado. Y sí, claro que estás agotado. Pero no solo por lo que haces, sino por lo que no haces. Porque sostener una vida que no te representa también cansa. Mucho. Es un cansancio distinto, más profundo, que no se va con vacaciones ni con descanso, porque no es físico. Es existencial. El alma se congela cuando siente que actuar implica un riesgo demasiado grande. Riesgo de perder amor, aprobación, pertenencia. Riesgo de equivocarse. Riesgo de descubrir una verdad incómoda. Entonces el inconsciente activa un mecanismo de protección, te frena. No porque quiera hacerte daño, sino porque intenta cuidarte de un dolor que cree que no podría soportar. El problema es que ese mecanismo no distingue entre peligro real y peligro emocional. No distingue entre una amenaza verdadera y un miedo antiguo.
Entonces te paraliza hoy por cosas que quizás ya no son tan graves como lo fueron alguna vez. Te protege como si todavía fueras ese niño que dependía de otros para sobrevivir. Y ahí empieza la contradicción. Porque una parte tuya quiere avanzar, cambiar, hablar, irse, empezar. Y otra parte tira del freno de mano. No te empuja hacia adelante, no te dice no hagas esto, simplemente te deja inmóvil. Postergando. Dudando. Esperando. Como si el tiempo fuera infinito. La parálisis no grita. No se manifiesta de forma dramática. Es sutil. Se nota en las oportunidades que dejas pasar. En las conversaciones que evitas. En las decisiones que siempre quedan para después. En ese no sé qué repetís cuando en realidad sí sabes, pero no te animás a asumirlo. Muchas personas viven años así. No infelices del todo, pero tampoco vivas de verdad. En una especie de pausa permanente. Y lo más peligroso de esa pausa es que se vuelve familiar. Te acostumbras. Empezás a creer que sos así. Que esa es tu forma de ser. Tranquilo, indeciso, prudente. Pero no siempre es tu personalidad. Muchas veces es tu miedo actuando desde las sombras. El cuerpo suele ser el primero en protestar. Porque lo que no se mueve por decisión, se mueve por síntoma. Aparecen tensiones, contracturas, dolores inexplicables, problemas para dormir. El cuerpo habla cuando la palabra no sale. Grita cuando el alma está congelada. No para castigarte, sino para avisarte que algo está mal, que algo necesita movimiento. Salir de la parálisis no es cuestión de fuerza de voluntad. No es ponerle ganas. Eso solo genera más culpa. Porque cuando no podés, te juzgas aún más. La clave no está en empujarte, sino en entender qué es lo que te detiene. ¿Qué miedo hay detrás? ¿Qué verdad evitas? ¿Qué perderías si avanzaras? A veces la parálisis aparece porque actuar implicaría romper con una imagen. La imagen del buen hijo, de la persona fuerte, del que puede con todo, del que no molesta. Y romper una imagen duele, porque esa imagen te dio identidad durante años. Aunque te haya quedado chica, aunque te ahogue, soltarla da vértigo. La parálisis también tiene que ver con la ilusión de control. Mientras no actúas, todo sigue igual. No empeora, pero tampoco mejora. Y esa estabilidad falsa da una sensación de seguridad. Actuar, en cambio, abre la puerta a lo impredecible. Y lo impredecible asusta, porque no se puede controlar. Pero quedarse quieto tiene un precio. Un precio que no se paga de golpe, sino de a poco. En forma de frustración acumulada, de tristeza sorda, de sensación de vacío. La parálisis te roba tiempo. Y el tiempo es lo único que no vuelve. Moverse no siempre significa hacer un gran cambio. A veces significa algo mínimo, decir una verdad pequeña, dar un paso tímido, admitir algo ante vos mismo. El alma no necesita grandes gestos heroicos para descongelarse. Necesita honestidad. Necesita permiso para moverse aunque tenga miedo. La parálisis empieza a romperse cuando dejas de preguntarte y si sale mal, y empezás a preguntarte qué pasa si no hago nada. Cuando entendés que quedarte quieto también es una forma de elección y casi nunca es neutra. El movimiento devuelve vida. No de golpe, no mágicamente. Pero algo se afloja. Algo respira. Algo vuelve a circular. Y ese pequeño movimiento interno puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Porque el alma, cuando deja de estar congelada, recuerda cómo vivir. El miedo casi siempre aparece como el gran culpable. Decimos no hago esto porque tengo miedo, no avanzo por miedo, el miedo me frena. Y suena lógico. El miedo es una emoción fuerte, intensa, incómoda. Nadie quiere sentir miedo. Pero si miramos un poco más profundo, si nos detenemos de verdad, descubrimos algo inquietante, no es el miedo en sí lo que nos paraliza. Es lo que ese miedo esconde. Porque el miedo rara vez viene solo. El miedo es como una puerta cerrada. Lo que realmente importa no es la puerta, sino lo que hay detrás. Y detrás del miedo suele haber una verdad que preferimos no mirar.
Una verdad que, si la viéramos con claridad, nos obligaría a hacer algo. A cambiar. A movernos. A dejar de vivir como estamos viviendo. Muchas personas creen que si el miedo desapareciera, todo sería más fácil. Si no tuviera miedo, lo haría. Pero el miedo no es un error del sistema. Es parte de estar vivo. El problema no es sentir miedo. El problema es usarlo como excusa para no escuchar lo que ese miedo está señalando. A veces el miedo esconde un deseo. Y eso es más peligroso de lo que parece. Porque desear algo implica responsabilidad. Implica reconocer que querés otra vida, otra relación, otra versión de vos mismo. Y reconocer eso ya no te permite seguir diciendo estoy bien así. Te obliga a aceptar que hay algo que falta. Y aceptar una falta duele. Otras veces el miedo esconde una pérdida. El miedo a actuar no siempre es miedo a fracasar. Muchas veces es miedo a perder algo que hoy te sostiene, aunque te haga mal. Perder una identidad. Perder un rol. Perder la mirada de aprobación de alguien importante. Perder la imagen de estabilidad que construiste con tanto esfuerzo. Y entonces el miedo aparece como una excusa elegante para no tocar ese tema. El inconsciente es muy hábil para protegernos de esas verdades. No porque sea malvado, sino porque aprendió, en algún momento de tu vida, que ver ciertas cosas era demasiado doloroso. Tal vez cuando eras chico decir lo que sentías traía castigo. Tal vez mostrar quién eras implicaba rechazo. Tal vez elegir por vos mismo significaba quedarte solo. Y el inconsciente aprendió una lección: mejor no ver, mejor no sentir, mejor no hacer. Ese aprendizaje sigue funcionando hoy, aunque ya no seas ese niño. Aunque hoy tengas más recursos, más opciones, más fuerza. El inconsciente no se actualiza solo. Sigue reaccionando como si el peligro fuera el mismo. Entonces te frena. Te llena de dudas. Te genera ansiedad. No para arruinarte la vida, sino para evitarte un dolor que cree insoportable. El problema es que, al evitar ese dolor, te genera otro. Un dolor más lento, más silencioso, pero constante. El dolor de vivir una vida a medias. El dolor de saber, en algún lugar profundo, que no estás siendo honesto con vos mismo. Y ese dolor no se resuelve evitando el miedo. Se resuelve mirando qué hay detrás. Muchas personas viven diciendo no estoy listo. Pero pocas veces se preguntan, ¿listo para qué? ¿Qué es eso para lo que no estoy listo? ¿Qué verdad se revelaría si diera ese paso? A veces la respuesta es incómoda. A veces es algo como, si hago esto, voy a darme cuenta de que no quiero esta vida. Y eso es demasiado grande para mirarlo de golpe. Por eso el miedo funciona como una cortina. Te mantiene ocupado con la emoción, con la sensación, con el síntoma, para que no mires el contenido. Te enfocas en cómo saco el miedo en lugar de preguntarte qué me está diciendo. Y mientras tanto, todo sigue igual. Hay miedos que esconden duelos no hechos. Actuar implicaría aceptar que algo se terminó. Una relación, un sueño, una etapa. Y hacer un duelo es doloroso. Es aceptar que no todo fue como esperabas. Que perdiste tiempo. Que te equivocaste. Y muchas personas prefieren el miedo antes que ese duelo. También hay miedos que esconden una pregunta identitaria: ¿quién soy si hago esto? Porque cambiar implica dejar de ser quien eras. Y aunque esa versión ya no te represente, fue tu casa durante mucho tiempo. Salir de ahí da vértigo. El miedo no es solo a lo nuevo, es a dejar lo viejo. El miedo, en ese sentido, es conservador. Quiere que todo quede como está. Aunque esté mal. Porque lo conocido, incluso cuando duele, da una ilusión de control. Y la verdad es que la libertad siempre tiene algo de descontrol. Algo de no saber. Algo de confiar. Mirar lo que el miedo esconde no significa actuar de inmediato. No se trata de empujarte. Se trata de hacerte una pregunta honesta: si no tuviera miedo, ¿qué verdad tendría que enfrentar? ¿Qué decisión ya estaría tomada? ¿Qué conversación ya habría tenido? ¿Qué puerta ya habría cerrado o abierto? Esa pregunta da miedo.
claro que da miedo. Pero también trae claridad. Y la claridad, aunque duela, alivia. Porque deja de haber confusión. Deja de haber excusas. Ya no es no puedo, es no quiero enfrentar esto todavía. Y eso cambia todo. Cuando el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un mensaje, algo se mueve. Empezás a entender que no te está diciendo detente, sino mira acá. Hay algo importante. Hay algo verdadero. Y quizás no estés listo para hacer un gran cambio, pero sí para dejar de mentirte. El miedo no se vence luchando contra él. Se atraviesa. Y para atravesarlo, primero hay que escuchar lo que guarda. Porque muchas veces, detrás del miedo, no hay un monstruo. Hay una versión tuya que está esperando ser reconocida. Y cuando empezás a ver eso, cuando te animás a mirar un poco más allá del miedo, la parálisis empieza a aflojar. No desaparece de golpe. Pero ya no manda. Ya no decide por vos. Y aunque el miedo siga ahí, vos empezás a caminar igual. Más lento, más consciente, pero en dirección a una vida que, por fin, empieza a sentirse propia. Hay una elección que casi nadie reconoce como tal, porque no se toma de manera consciente. Es una elección silenciosa, cotidiana, repetida durante años, elegir el dolor conocido antes que la libertad incierta. No lo decimos así, claro. Nadie se levanta a la mañana pensando hoy voy a elegir sufrir. Pero en la práctica, eso es lo que muchas veces hacemos. El dolor conocido tiene una forma familiar. Sabemos cómo es. Sabemos hasta dónde llega. Conocemos sus reglas, sus horarios, sus consecuencias. Puede ser un trabajo que nos apaga, una relación que ya no nos nutre, una forma de vivir que no nos representa. Duele, sí, pero es un dolor predecible. Y lo predecible da una falsa sensación de seguridad. La libertad, en cambio, no promete nada. No garantiza que todo vaya a salir bien. No ofrece certezas. Y eso asusta. Porque la libertad no solo implica ganar algo, también implica perder. Perder estructuras, perder identidades, perder rutinas, perder versiones de nosotros mismos que, aunque nos hagan mal, nos dieron un lugar en el mundo. Muchas personas dicen que quieren cambiar, pero en el fondo no quieren perder. No quieren perder la imagen de estabilidad, de persona responsable, de alguien que cumple. No quieren perder la mirada del otro, el reconocimiento, la aprobación. Y entonces se quedan donde están. No porque estén bien, sino porque ahí, al menos, saben quiénes son. El dolor conocido también tiene algo engañoso, se normaliza. Con el tiempo, deja de sentirse como dolor y se convierte en costumbre. Te acostumbras a levantarte sin ganas. Te acostumbras a vivir en relaciones tibias. Te acostumbras a posponer tus deseos. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de generar urgencia. Ya no parece algo que haya que cambiar de inmediato. La libertad incierta, en cambio, confronta. Te obliga a preguntarte, ¿qué quiero realmente? ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar? ¿Quién podría ser si dejara de sostener esto? Son preguntas grandes. Preguntas que no se responden rápido. Preguntas que mueven el piso. Por eso muchas personas dicen me quedo un poco más. Un poco más en ese trabajo. Un poco más en esa relación. Un poco más en esa vida. Y ese un poco más se convierte en años. Años en los que la vida sigue pasando, pero vos no te sentís parte del todo. Elegir el dolor conocido también es una forma de protegerse de la responsabilidad. Porque mientras no cambies, siempre podés decir si yo pudiera, si las cosas fueran distintas. La fantasía de otra vida se mantiene viva, sin el riesgo de comprobar si era posible o no. Cambiar, en cambio, te expone. Te deja sin excusas. Hay algo profundamente humano en esta elección. No es cobardía. Es miedo a perder lo poco que sentís que tenés. Especialmente si en algún momento de tu vida perdiste mucho. Cuando el mundo te quitó cosas importantes, aprendes a aferrarte a lo que queda, aunque eso que queda ya no te haga bien. El problema es que el dolor conocido no se queda quieto. No es estable. Aunque parezca controlable,
con el tiempo se profundiza. Lo que al principio era solo incomodidad se transforma en frustración, en resentimiento, en tristeza. Y lo que parecía seguro empieza a volverse asfixiante. La libertad incierta no garantiza felicidad, pero sí garantiza algo fundamental, movimiento. Y el movimiento es vida. Aunque te equivoques, aunque sufras, aunque tengas que empezar de nuevo, hay algo vivo en ese proceso. En cambio, quedarte en el dolor conocido es una forma lenta de apagarse. Muchas personas confunden libertad con caos. Creen que elegir la libertad implica destruir todo, perder todo, quedarse sin nada. Y no siempre es así. A veces la libertad empieza con gestos pequeños. Con decir una verdad. Con poner un límite. Con reconocer que algo ya no va más. No es todo o nada. Pero incluso esos pequeños gestos generan miedo, porque ya no encajan en la estructura conocida. Y el sistema interno se defiende. Te dice que no es el momento, que ahora no conviene, que hay cosas más importantes. Siempre hay algo más importante cuando se trata de no cambiar. Elegir la libertad incierta es aceptar que no vas a tener todas las respuestas antes de moverte. Que vas a tener que confiar. Que vas a tener que tolerar la incomodidad de no saber. Y eso requiere coraje. No un coraje épico, sino un coraje cotidiano, silencioso. El dolor conocido te promete que nada va a empeorar. La libertad incierta te promete que algo va a cambiar. Y aunque el cambio asuste, quedarse donde estás también es una decisión. Una decisión que, con el tiempo, suele cobrarse un precio alto. No se trata de demonizar el miedo ni de idealizar la libertad. Se trata de ser honesto. De reconocer que estás eligiendo cada día. Si estás eligiendo quedarte porque realmente querés o porque no te animás a irte. Porque una cosa es elegir conscientemente quedarse y otra muy distinta es quedarse por miedo. La libertad empieza cuando dejas de engañarte. Cuando podés decirte, sí, esto duele, pero lo conozco. Y sí, lo otro da miedo, pero podría darme vida. Y aunque no sepas todavía qué vas a hacer, solo reconocer esa verdad ya es un primer acto de libertad. Porque el dolor conocido solo sigue siendo soportable mientras no mires demasiado de cerca. Cuando lo miras de verdad, cuando sentís lo que te está costando, la pregunta aparece sola. Y esa pregunta, aunque no tenga respuesta inmediata, empieza a empujarte suavemente hacia adelante. La libertad incierta no es cómoda. Nunca lo fue. Pero es el único camino que te permite descubrir quién podrías ser si dejaras de conformarte con sobrevivir. El momento perfecto es una de las mentiras más tranquilizadoras que nos contamos. Suena razonable, responsable, madura. Parece prudencia. Pero en el fondo, muchas veces, es solo una forma elegante de postergar la vida. Decimos cuando esté listo, cuando tenga más tiempo, cuando las cosas se acomoden, como si la vida funcionara por etapas claramente ordenadas y no por momentos caóticos e imprevisibles. La idea del momento perfecto nos da calma porque nos quita presión. Nos permite creer que no estamos diciendo que no, sino todavía no. Y ese todavía parece inofensivo. Pero el problema es que no tiene fecha de vencimiento. Puede durar meses, años, décadas. Y mientras tanto, el deseo queda en pausa, esperando un permiso que nunca llega. La verdad incómoda es que el momento perfecto no existe. Nunca existió. Siempre falta algo. Siempre hay una razón para esperar un poco más. Falta dinero, falta seguridad, falta experiencia, falta aprobación, falta energía. Y cuando eso se consigue, aparece otra falta. Porque la vida no se detiene para estar lista para vos. Muchas personas creen que algún día se van a despertar sintiéndose seguras, convencidas, sin miedo. Como si la claridad total fuera una condición previa para actuar. Pero la claridad no suele venir antes de la acción. Viene después. Se construye caminando, probando, equivocándose. Esperar claridad absoluta es como querer aprender a nadar sin meterse al agua. Él no es el momento suele esconder otra frase más honesta, me da miedo. Miedo a fracasar, miedo a quedar expuesto, miedo a perder lo que ya tenés. Pero decir me da miedo nos confronta.
En cambio, decir no es el momento nos deja tranquilos, porque parece una evaluación objetiva de la realidad. El problema es que el tiempo no es neutral. No esperar también tiene consecuencias. Cada día que pasa sin actuar refuerza el hábito de no actuar. Cada postergación hace que la próxima sea más fácil. Y así, sin darnos cuenta, entrenamos la inercia. Nos volvemos expertos en esperar. Hay decisiones que no se toman porque no haya condiciones, sino porque tomarlas implicaría aceptar algo doloroso. Aceptar que una etapa terminó. Que una relación ya no va más. Que ese trabajo no es para vos. Que ese sueño sigue vivo. Y aceptar eso te obligaría a moverte. Entonces el momento perfecto funciona como anestesia. La vida, en realidad, siempre se decide en momentos imperfectos. En medio del cansancio. En medio de la duda. En medio del miedo. Nadie cambia cuando todo está en orden. El cambio suele nacer cuando algo duele lo suficiente como para no poder seguir igual, pero no tanto como para destruirte. Esperar el momento perfecto también es una forma de cederle el control al tiempo. Como si el tiempo fuera a hacer por vos lo que vos no te animás a hacer. Pero el tiempo no decide. El tiempo solo pasa. Y mientras pasa, te transforma, quieras o no. La pregunta es si esa transformación la vas a elegir o simplemente la vas a sufrir. Hay personas que dicen ahora no, más adelante. Y más adelante llega con menos energía, con más responsabilidades, con más miedos acumulados. No porque el tiempo sea cruel, sino porque la vida se llena. Se llena de compromisos, de historias, de consecuencias. No actuar hoy no te deja en el mismo lugar mañana. Te deja más lejos. Actuar no significa lanzarte sin pensar. No se trata de impulsividad. Se trata de honestidad. De reconocer cuando estás esperando por necesidad real y cuando estás esperando por miedo. A veces sí hace falta tiempo. Tiempo para elaborar, para cerrar, para prepararse. Pero ese tiempo tiene movimiento interno. No es parálisis. El momento perfecto es estático. Te deja quieto. El tiempo necesario, en cambio, te va transformando. Te va acercando. Te va preparando de verdad. La diferencia se siente. Cuando estás esperando por miedo, sentís estancamiento. Cuando estás esperando porque todavía estás procesando algo, sentís proceso. Muchas veces el primer paso no es la gran decisión que estás imaginando. Es algo mucho más pequeño. Una conversación. Una búsqueda. Una pregunta honesta. Un límite. Ese pequeño acto no requiere el momento perfecto. Requiere presencia. Requiere estar dispuesto a incomodarte un poco. La vida no te va a avisar cuando sea el momento ideal. No va a tocar la puerta con todas las condiciones alineadas. Si esperas esa señal, probablemente esperes para siempre. Porque la vida sucede mientras dudas. El ahora no es perfecto. Nunca lo es. Siempre hay ruido, miedo, incertidumbre. Pero es lo único que existe. Es el único lugar desde donde se puede actuar. El pasado ya pasó. El futuro no llegó. Todo lo que podés hacer, lo haces ahora, incluso cuando decidís no hacer nada. Y esa es la trampa final del momento perfecto, te hace creer que no estás eligiendo, cuando en realidad sí lo estás. Estás eligiendo esperar. Estás eligiendo quedarte. Estás eligiendo no moverte. Y esa elección, aunque sea silenciosa, va moldeando tu vida. No se trata de hacer todo hoy. Se trata de dejar de postergar indefinidamente. De reconocer que la perfección es una excusa, no una condición. Y de entender que la vida no empieza cuando todo esté listo. Empieza cuando vos decidís empezar, aún con miedo, aún con dudas, aún con imperfección.